son ni remotamente lo mismo. Ella es el ejemplo de lo que debe pasar en México. Y Rochamoy es el ejemplo de los narcos del bienestar y lo que no debe pasar en México. ¿Sabía o no sabía? O sea, o estaba combatiendo al narco sabiendo o lo estaba combatiendo sin saber. Es que lo estaba combatiendo con resultados y con el ejército. Pero específicamente este operativo, ¿ella sabía que se iba a realizar este operativo o no lo sabía? Es una pregunta para la cual no tengo una respuesta concreta. Sí, pero es que ella tampoco contestaba. Bueno, pero tú hiciste una pregunta y yo te respondí. Correcto. Lo que te puedo decir es... el rumbo de la cooperación entre las naciones y la simetría de siempre, y lo único que puede pensar uno es que las cosas siguen como siempre. Esa es la relación de México con Estados Unidos. Pero no saber y que ellos operen en territorio mexicano sin conocimiento de la autoridad sí es un delito. Sí, y sobre todo... Respecto a, ¿lo sabía Maru? Y entonces está combatiendo el crimen. Ahí te va. No lo sabía, entonces la CIA nos está picando los Vamos ojos. a destrozar los argumentos de Federico. Fíjate. Empieza él por decir, no podemos condenar a una gobernadora que estaba desmantelando un narcolaboratorio. Reconocimiento explícito de que la gobernadora sabía. Reconocimiento explícito en esta mesa de que la gobernadora sabía. Deberían de citarlo en la Fiscalía General de la República, ahora que hay investigaciones, para que dé su testimonio. Aquí lo hizo, aquí ya lo reconoció, ¿no? Y luego le preguntas, oye, ¿Maru sabía? Bueno, es algo que no te puedo contestar. Entonces, acabas de decirnos, ¿no?, que cómo se le puede juzgar a alguien que estaba desmantelando, ¿no?, cuando 2 minutos después dices lo contrario. A ver, rapidísimo, ¿no? Falso que esté combatiendo el crimen. Falso. Por favor, ayer se dio a conocer primer lugar del país en homicidios dolosos. Concentra el 8% de los homicidios de este país. ¿Y quién crees que le sigue? El PAN, ¿no? También gobernado por, Guanajuato, también gobernado por el PAN. Los 2 estados concentran casi el 17% de los homicidios dolosos. Por cierto, mayor crecimiento en narcomenudeo, mayor crecimiento en secuestros. A ver, Azucena, ella no combate el crimen, ella es cómplice del crimen organizado. ¿Quieres responder? No, pues sería una gran... No, bueno, es que no te veo que reacciones y... Se quedó congelado. Se quedó congelado, Federico. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Así quedó Federico Dorin, el diputado del Partido de Acción Nacional, ante los cuestionamientos sobre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que tiene acusaciones respecto como un juicio político por presunta traición a la patria. Así es, también estuvo en el set, vía telefónica, el coordinador de diputados del partido de Morena, el doctor Ricardo Monreal. Clase jurídica, clase de política, pero sobre todo, amigos y amigas, algo muy importante, comete grave error este panista y echa de cabeza a la gobernadora Maru Campos. Así, de ese tamaño, fue el gran error que tuvo este panista de Federico Dorin. Lo vemos y lo comentamos. Para desaforar o desaparecer poderes o ir por un juicio político contra ciertos personajes señalados por los propios partidos políticos. Pero antes, escuché lo que dijo la presidenta. ¿Coincide con ella? Dice la presidenta que no va a extraditar, no va a encarcelar hasta que no haya pruebas por parte de Estados Unidos o en México. Sí, coincido y no conozco los casos que ella comentó, pero es interesante analizarlo, porque si Estados Unidos negó en 37 ocasiones, según su juicio y según su opinión, a 37 personas por falta de pruebas o porque no fue debidamente substanciado el procedimiento de extradición, es su derecho a Estados Unidos, como es el derecho de México a no extraditar si no hay pruebas. Coincido plenamente con ella. Ahora, la prisión preventiva. Sería más o menos lo que se aplicaría a Rubén Rocha Moya con la intención, déjame personalizarlo ahí, ¿verdad? Que es lo más claro. Con la intención de que no se fugara, que eso es lo que quiere Estados Unidos, que se evite una posible fuga mientras las pruebas son enviadas a México, que supongo, como usted deberá saber, diputado, pues eso va a suceder en algún momento, ¿no? Sí, pero mire, la prisión o la detención provisional que plantea Estados Unidos no se ajusta a la ley de extradición internacional ni se ajusta al tratado internacional que para tal efecto existe. En principio, todos estos asuntos de extradición deben de ser de absoluto sigilo, así lo dice la ley. No pueden ser públicos, no pueden ventilarse en la opinión pública, no pueden filtrarse ante la opinión pública. Ahora bien, Ocena, sí es importante porque su auditorio es amplio, yo lo respeto y lo reconozco. Gracias. Y es importante aclararlo. Ahorita ya no pude escuchar todas las entrevistas que le dieron a usted, a la presidenta de la Comisión de Gobernación, al coordinador del grupo parlamentario del PRI. Ahí tiene respeto, pero sí es conveniente aclararlo a su opinión. Una cosa es el juicio político y otra cosa es la declaratoria de procedencia. Correcto. Ambos son controles parlamentarios de tipo jurisdiccional y su trámite recae
en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El juicio político tiene como característica, y eso es muy importante, el que el funcionario sea destituido y sea inhabilitado. En el caso del juicio político, la Cámara de Diputados actúa como una especie de ministerio público y el Senado actúa como una especie de juez, jurado de sentencia. Ese es el juicio político. La declaratoria de procedencia, ahí sí es de carácter penal. Se debe quitar el fuero o la inmunidad procesal, técnicamente mejor hablado, es inmunidad procesal para que se proceda penalmente contra un servidor público denunciado por algún delito. En el caso de juicio político, no es así. No implica de ninguna manera poner a disposición del Ministerio Público o del Poder Judicial al servidor público para que sea penalmente enjuiciado o procesado. Ese es un asunto que debemos distinguir. La declaratoria de procedencia, que solo es de la Cámara de Diputados, al juicio político, que es de ambas instancias. ¿Cuál es la situación en la que está Rocha Moya ante ustedes? Es muy importante que me lo pregunte, porque luego con las declaraciones de mis amigos y compañeros legisladores se supone ante usted y ante su audiencia que yo soy el responsable de decidir si o no se le enjuicia a Rubén Rocha. Primero, el objetivo y la naturaleza jurídica del juicio político, se la repito, es destituir al funcionario. En este caso, no está en funciones el funcionario. Ya pidió licencia, ya no ejerce el cargo. Okay. Y lo único que tendría por motivación el juicio político es que el Senado lo inhabilite y diga, tendrás 1 año, 10 años, 20 años, 100 años para que no ejerzas cargo público. Una cosa de la que dijiste que me parece que hay que dejar clara. Sí. El que Rocha se haya separado temporalmente del cargo no impide el juicio político. Dice la legislación que el juicio político se presenta en funciones y hasta 1 año después de haberse separado del cargo. Por eso todavía está la ventana legal para el juicio político. Pues se me levantó la ceja, como decía Osena. O sea, lo podemos llamar a cuentas porque no ha pasado el año. A diferencia de algo que yo te comenté, Osena, cuando alguien presentaba juicios políticos contra Audomaro o Adán Augusto por la barredora, eso sí ya no tienen materia, porque sí dejaron de ser gobernador y director del Centro de Inteligencia hace más de 1 año. Pero en el caso de Rocha está cuadrado el año y pues ciertamente la subcomisión de examen previo y todo eso va a ver, pero la mano de los buenos oficios de la Jucopo se siente en todo lo que pasa en la Cámara. Somos una legislatura donde Morena manufactura reformas constitucionales en 72 horas y para eso sí hay condiciones. A veces para llamar a cuentas a los que tienen requerimientos judiciales, pues para eso no es tan expedito como en 72 horas. A ver, diputado. Azucena, él es muy hábil. Me gustaría estar presente. Pues cuando quiera, véngase la próxima semana. Pero es muy hábil. Respetemos la ley. Es estrictamente lo que dice la ley. Yo soy abogado, soy maestro de Derecho, enseño Derecho, no política. Y el derecho, eso es lo que dice en el caso de juicios políticos. Por ejemplo, yo sí creo, y yo no quiero entrar al debate, es más, yo no he querido que se dé el debate político de Chihuahua en la Cámara. Pero coincides en que hay una ventana de tiempo de 1 año posterior a separarse de esa Cámara. Y no se evita que se presente, ya se presentó y va a seguir el procedimiento que dice la ley. No hay ningún problema, pero de que tenga la Junta de Corrección Política una opinión. Bueno, nosotros quisiéramos ver tus buenos oficios para que salgan las cosas en la Cámara como todo lo que tú llevas a la Junta. A ver, yo le pido al amigo Federico que me permita concluir adelante. Yo como siempre lo he respetado siempre, pero a ver, yo lo que creo es que son 2 casos diferentes y me permite decir que los hallazgos claves son en Chihuahua. En Chihuahua, la seguridad nacional, que es facultad exclusiva de la Federación, no de los estados, se violó. El artículo 117 prohíbe expresamente a cualquier entidad federativa celebrar alianzas o acuerdos con gobiernos extranjeros o agencias. El Senado determina si tiene facultades o no para exigir cuentas al gobernador por afectar el pacto federal. Entonces sí es grave lo de la CIA y lo de la DEA, que bajo un protocolo de cooperación se negoció ilegalmente. La agencia CIA es una agencia extranjera que no puede tener acuerdos con los estados o municipios cuando la federación no lo autorice. El artículo 40, veamos el artículo 40, es muy claro. Mira, lo repito y algo dice así. El artículo 40, que eso nadie escapa a una disposición constitucional. El artículo 40 de la Constitución dice: el pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará
intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero, cualquier acto, subrayo, que sea lesivo de la integridad, de la independencia y la soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Intervención de Gibran en la Cámara, en este sentido, sobre mensajes, sobre lo que él considera que se ha presentado en la relación con Estados Unidos. Y yo sí estoy preocupado por la relación. Yo creo que la mejor forma es tener una relación de respeto, de cooperación, para enfrentar todos los desafíos. Y yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien y nosotros tenemos que abonar en esto. Y yo creo también, y se lo digo, pues, por cierto, Federico, si no mal recuerdo, Federico, es el 114 de la Constitución, el que tú te referías. Y a mí siempre, en el debate, él tiene razón en muchas cosas, y en el debate tenemos que aceptar que en ocasiones tenemos razón y a veces no tanta. Pero sí, el propósito del juicio político es la destitución y la inhabilitación. Esa es la naturaleza. Aunque sí la Constitución... se busca es que no pueda volver a ocupar un cargo público de por se, vida. Por eso está vigente la ventana del inhabilita. año después de separarse del cargo. Se inhabilita. Por eso el procedimiento... Eso todavía puede suceder. Claro, por eso es legalmente viable. No lo pueden desestimar Sí. con un tecnicismo legal. Pueden mayoritearlo políticamente. Creo que la diferencia ya nos la decía Ricardo Monreal, no es juicio, no es la declaratoria de procedencia, sino el juicio político que sigue vigente, No, ¿verdad? pero lo que yo peleo es que no vayan a querer, con el subterfugio de que tiene licencia temporal, legalmente sacar una argucia para no entrar al fondo de la petición del PAN. No, eso no se puede, Federico, te lo garantizo. O sea, como constitucionalista se va a desahogar por la subcomisión de examen previo la denuncia que ustedes presentaron. Y ellos son casos graves, delicados e importantes. Empezaré por decir que nosotras y nosotros, en nuestro movimiento, jamás vamos a proteger a nadie, Azucena. Nunca. Si Rocha Moya es culpable, va a pagar. Si cualquier senador o senador es culpable, funcionario público del gabinete de Sinaloa, van a pagar. Nosotros hemos demostrado, con pruebas claras, que si hay un alcalde denunciado y es responsable, paga. Uno, ¿no? ¿El de Tequila? No, incluyendo el de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, el que sea, no importa el partido político, porque estamos hablando de un proyecto de nación. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, donde los panistas, que es el único narcopartido que ha existido, ¿no?, le aplaudían a Genaro García Luna, mientras todos sabían que eran socios, todos, incluyendo a Felipe Calderón, ni más ni menos que el Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa. ¿Cuál es la prueba de eso? Ahora que está tan de Dos testimonios muy claros. Uno, sencillo, no es un testimonio fuerte que el subsecretario de la Defensa le diga al presidente, su secretario de Seguridad Pública Federal está pactando, está negociando, está colaborando con el cártel de Sinaloa. Perdón, pero si eso no es una testimonial suficientemente fuerte, pues estamos perdidos, ¿no? Bueno, en el caso de Sinaloa, lo que tenemos hoy es un trámite administrativo, una solicitud de detención con fines de extradición regulada en el artículo 11 del Tratado de Extradición, que lo que requiere es que se fundamente una condición de urgencia. ¿Qué se necesita para una condición de urgencia? Primero, que se acredite que se puede sustraer y que el proceso se puede afectar, que es una fundamentación jurídica. Por cierto, nunca Estados Unidos, y lo digo con conocimiento de razón, con consulta directa a la Cancillería, nunca en nuestra historia ha procedido una solicitud del gobierno de México de detención con fines de extradición, ¿no?, de parte del gobierno de Estados Unidos. Regreso contigo, Federico. Sí, a ver, por supuesto que no son lo mismo. Chihuahua y Sinaloa. A ver, Maru Campos es una gran gobernadora, no es una narcogobernadora como Rocha Moya. Maru Campos no ganó con las maletas del Chapo Isidro, uno de los 10 más buscados del FBI, cosa que sí hizo y le consta a Gibran, y lo hemos platicado aquí, el testimonio de Jocelyn Hernández de cómo el Chapo Isidro le llevaba las maletas de dinero. En Chihuahua no pasó Sergio Carmona y el huachicol fiscal. Ella no está metida con los narcos del bienestar, ella combate a los narcos del bienestar. A ella ningún jurado de ningún país le ha requerido por absolutamente nada. Ella fue a combatir un narcolaboratorio de los Chapitos, al parecer, en un municipio que, como te dije la vez pasada, el candidato único es de Morena. Entonces no son ni remotamente lo mismo. Ella es el ejemplo de lo que debe pasar en México y Rocha Moya es el ejemplo de los narcos del bienestar y lo que no debe pasar en México. ¿Sabía o no sabía? O sea, o estaba combatiendo al narco sabiendo o lo estaba combatiendo sin saber. Es que lo estaba combatiendo con resultados y con el ejército. Pero específicamente este operativo, ¿ella sabía que se iba a realizar este operativo o no lo sabía? Es una pregunta para la cual no tengo una respuesta concreta. Sí, pero es que ella tampoco contestaba. Bueno, pero tú me hiciste una pregunta y yo te respondí. Correcto. Lo que te puedo decir es, tan es legal lo que hizo. ¿Estuvo o no el ejército en el operativo? Sí. Punto. Todas estas mendacidades del bienestar
de que supuestamente se violentaron las disposiciones federales, ¿a poco entonces el ejército es cómplice de una gobernadora que hace un operativo real? Olvídate tú ya de si participaron o no los agentes que acreditó la Cancillería, porque esos agregados diplomáticos en el Consulado de Monterrey llegaron ahí con cartas credenciales de la Cancillería del Bienestar. Si lo sabía Maru, lo sabía la Sedena, lo sabía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Explíqueme a mí, Trevilla, que hacía su gente en un operativo, si el operativo era tan violatorio de las atribuciones exclusivas de la Federación. ¿Cuál es tu hipótesis, Gibran? Bueno, yo creo que hay una intervención desde hace mucho tiempo de agencias de los Estados Unidos. Pues sí. Y no sé, a veces los partidos hacen como que no ven la realidad. Yo esto lo hablo a título personal. A mí siempre me llamaba mucho la atención que en lugares sumamente violentos, estoy pensando en algunas visitas que hice, por ejemplo, a Zacatecas o a Sinaloa en tiempos de violencia, había muchos turistas estadounidenses, grandotes y fuertotes, y bueno, uno ve eso, y digamos el rumbo de la cooperación entre las naciones y la simetría de siempre, y lo único que puede pensar uno es que las cosas siguen como siempre. Esa es la relación de México con Estados Unidos. Pero no saber y que ellos operen en territorio mexicano sin conocimiento de la autoridad sí es un delito. Sí, y sobre todo es un error de gobierno. Quiere decir que nuestra inteligencia no ha servido para nada. A ver, Arturo, es que aquí me confundo respecto a, ¿lo sabía Maru? Y entonces está combatiendo el crimen. Ahí te va. No lo sabía, entonces la CIA nos está picando los ojos. Vamos a destrozar los argumentos de Federico. Fíjate, empieza él por decir, no podemos condenar a una gobernadora que estaba desmantelando un colaboratorio. Reconocimiento explícito de que la gobernadora sabía. Reconocimiento explícito en esta mesa de que la gobernadora sabía. Deberían de citarlo en la Fiscalía General de la República, ahora que hay investigaciones, para que dé su testimonio. Aquí lo hizo, aquí ya lo reconoció, ¿no? Y luego le preguntas, oye, ¿Maru sabía? Bueno, es algo que no te puedo contestar. Entonces, acabas de decirnos, ¿no?, que cómo se le puede juzgar a alguien que estaba desmantelando, ¿no?, cuando 2 minutos después dices lo contrario. A ver, el artículo primero, para dejarlo muy claro, ¿no?, el 18, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, vigente, dice, la Fiscalía General del Estado es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado. Es decir, no es autónoma. No es autónoma. No hay responsabilidad política nada más de la gobernadora Maru Campos. Hay responsabilidad jurídica. Y de acuerdo a los testimonios de César Jáuregui, que primero dijo, sí estaban participando en un operativo, después se echó para atrás y dijo, estaban capacitando policías estatales. Y también de acuerdo a los testimonios de la nueva fiscal que ha reconocido la participación en operativos de 4 agentes extranjeros, ¿qué podemos sacar como conclusión? Sencilla, que la gobernadora de Chihuahua es una delincuente confesa, con responsabilidad jurídica, con responsabilidad política, confesa por sus colaboradores, por los que tiene que responder en el marco jurídico de la ley orgánica, ¿no?, que establece que la Fiscalía General del Estado es dependiente del Ejecutivo. Y con esto nada más concluyo rapidísimo, ¿no? Falso que esté combatiendo el crimen. Falso. Por favor, ayer se dio a conocer primer lugar del país en homicidios dolosos, concentra el 8% de los homicidios de este país. ¿Y quién crees que le sigue? El PAN, ¿no? También gobernado por, Guanajuato, también gobernado por el PAN. Los 2 estados concentran casi el 17% de los homicidios dolosos. Por cierto, mayor crecimiento en narcomenudeo, mayor crecimiento en secuestros. A ver, Azucena, ella no combate el crimen, ella es cómplice del crimen organizado. ¿Quieres responder? No, pues sería una gran... No, bueno, es que no te veo que reacciones y... Se quedó congelado. Se quedó congelado, Federico. Me conoces y yo no tengo por política interrumpir. Amigos, efectivamente, como dice el diputado Arturo Ávila, quedó en shock completamente Federico Dorin. No supo responder, metió las 4 patas y se involucró aduciendo de que sí lo sabía Maru Campos. Por eso, aplica muy bien el juicio político. Y esto se va a hacer, quiera o no quiera, de estos famosos corruptos. Si son un narcopartido, narcopolíticos, hay evidencias y lo vamos a ver, amigos y amigas, en las semanas próximas, porque esto debe llegar hasta las últimas consecuencias. Tope hasta donde tope. Saquen sus conclusiones, amigos, y mándenme sus comentarios. Yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like. Compartan la nota y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.